Esdras capítulo 7, verso 28, la palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Dios bendiga su hermosa, santa y divina palabra, porque la misma está llena de bendición. Gloria a Dios. Quiero ponerle por título a este mensaje: hombres y mujeres de otra clase. Cuando yo leo acerca de las hazañas que los santos hombres de Dios, y especialmente en el Antiguo Testamento, cuando leo las hazañas que fueron sobre ellos, mi corazón arde porque estos santos estaban tan cargados por la causa de nuestro Dios, que hicieron poderosas cosas, poderosas obras, que desconciertan la mente y la mayoría de los cristianos de hoy en día. Fueron diferentes en su clase. Fueron hombres, pero también mujeres, que verdaderamente hicieron proezas, que le dieron el valor al llamado que Dios les había dado, que entendieron que Dios los había llamado. Y en los momentos oscuros, en los momentos adversos, en aquellos momentos cuando todo se pone negro, estos hombres confiaron en Dios, se afianzaron de la palabra, creyeron en el positivismo de la misma y esperaron en Dios. No ejecutaron en ningún momento pensamientos personales o experiencias obtenidas, experiencias pasadas, sino que se enclavaron y esperaron en Dios. Y esa es la diferencia de los hombres y mujeres de otra clase a los hombres y mujeres que presenciamos hoy en día. Hoy en día el llamado que muchas gentes han obtenido o obtienen, muchas veces es un poco diferente a cómo los hombres de antes habían sido llamados. Y yo creo que en el tiempo presente tenemos mejor clarificación para entender un llamado de Dios que en el tiempo antiguo, porque en el tiempo antiguo no tenían lo que nosotros en el tiempo moderno tenemos. Nosotros tenemos a un Espíritu Santo que estará en vosotros y con vosotros, y que Él nos enseñará y nos guiará a toda verdad y a toda justicia, mientras que en el tiempo pasado el Espíritu venía, daba el mensaje y se iba. Quiere decir que ahora debe de haber más entendimiento de lo que es un llamado. Muchos llamados de los que yo considero hoy en día son llamados de fiebre. Gentes que sienten pastorear porque se emocionan tanto y creen que pastorear, evangelizar el campo misionero o cualquiera de los ministerios establecidos. Mire, mi hermano, esto no es cuestión de lo que tú sientas, esto es cuestión de lo que el Espíritu diga. Amén, lo que el Espíritu dice es lo que se hace. Y esa es la falla de muchas congregaciones, de muchos ministerios hoy en día, de que ellos mismos se llamaron y no esperaron el momento en que Dios los escogiera. Todo aquel que no espera en Dios fracasa. Pero en la porción de hoy vemos cómo estos hombres lloraron, gimieron, se dieron contra el piso. Amén. Por la condición descarriada en que se encontraba la casa de Dios, y especialmente en el tiempo de Esdras, que era un escriba. En el tiempo del rey Artajerjes, Esdras tenía una compasión inmensa. Esdras, amén, era un sacerdote que verdaderamente apreciaba la posición en la cual Dios lo había puesto. Y esos hombres que verdaderamente
se afianzan en lo que Dios les ha dado son los hombres que yo imito y que muchas veces yo lo tomo como modelo a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Cordero. Ellos se negaban, y especialmente Esdras se negaba muchas veces comer, beber o lavarse su cuerpo. Usted diría que no se bañaba. El no bañarse no es lo que usted piensa hoy. El no bañarse en aquel entonces era como un tipo de humillación, esperando a que Dios contestara, a que Dios hiciera algo. Alaba la gloria del Señor. Inclusive Jeremías se recostó de costados en las calles de Jerusalén por 365 días continuamente se acostó advirtiendo el juicio de Dios que iba a venir. Usted sabe lo que son 365 días recostándose en el piso. La gente hoy en día no se quieren humillar. Ya no hay lágrimas en los altares. Las alfombras están secas. Ya la gente no les gusta orar en el altar. Si los dejaran orar en el toile, allá oran. Pero no quieren orar, no quieren compromiso con Dios. Por eso es que la iglesia, en vez de ir hacia arriba, aunque no en toda su totalidad, pero hay decadencia. Tenemos que reconocer que hay decadencia. Tenemos que reconocer que no es lo mismo. Tenemos que reconocer que no nos parecemos a la iglesia primitiva. Tenemos que reconocer que si entran enfermos aquí, hay que sacarlo en una caja de muertos o llamar al 911. ¿Cuánto alaban al Cordero en esta hora? Porque ya no hay el poder que con la sombra de Pedro los enfermos pisaban la sombra y quedaban sanados. ¿Cuánto alaban al Cordero? Había comunión, había entrega, había compartimiento. Todos lo tenían en común. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Tú necesitas, yo tengo, aquí está. ¿Cuánto alaban al Cordero? Esa era la diferencia de la iglesia primitiva, que era una iglesia dada, que era una iglesia que vivía lo que predicaba. ¿Qué ministro por ahí se atreve a venir aquí y decirme, pastor, cuánto usted necesita para pagar la renta para yo completarlo? Cada cual está en lo suyo. Para más, el espíritu de confraternidad se ha perdido. Usted hace una campaña, usted invita a la gente, 20 le dijeron que sí y después no aparecen. Prácticamente usted tiene que dar la campaña solo, porque ya no hay ese espíritu de acompañamiento que había antes, donde los altares estaban llenos de ministros respaldando a la campaña, la que sea. Porque hacen falta hombres y mujeres de otra clase. Pero el verdadero ministerio de Dios es sufrido. Y esa es la razón por la cual aquí no tenemos gente de otra clase. O no hay, o no se ha introducido más, o no se ha enlistado más en nuestra lista obreros, gente de otra clase, porque no quieren gemir, no quieren llorar, no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren leer la palabra, quieren predicar, pero no conocen la palabra. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuánto alaban al Cordero en esta hora? Así que tenemos un modelo en Esdras. Me pregunto, ¿dónde están los santos que obtuvieron autoridad y la fuerza para ejercer lo que aquellos hombres de antes ejercieron? ¿Dónde están esa gente? ¿Habrá alguien aquí en esta tarde que diga, yo quiero ser un tipo de creyente tipo Esdras, que ora, que no le importa los escombros, que no le importa que la palabra haya desaparecido? Yo voy a buscar ese libro donde quiera que esté metido. Yo voy a sacar ese libro y yo le voy a enseñar la ley al pueblo. ¿Cuánto alaban al Cordero? El pueblo tiene que conocer la ley, pero alguien tiene que levantarse a predicar, alguien tiene que levantarse a enseñar, alguien tiene que levantarse a orar por los enfermos. Esto no puede continuar anímicamente como estamos. Como dijo Luis Ferrer en Puerto Rico cuando él era corriendo para gobernador, él decía, esto tiene que cambiar. ¿Cuánto alaban al Cordero? Es que tiene que cambiar. No podemos seguir girando en el mismo círculo vicioso. Adóralo porque Él vive. Ellos eran hombres y mujeres de una clase diferente. Siervos de un tipo totalmente diferente.
de lo que nosotros vemos hoy en día en la iglesia. Esto me inquieta mucho más todavía. La Biblia dice que las proezas de los hombres del Antiguo Testamento fueron registradas como lecciones para cada uno de nosotros. Es un espejo para que nosotros nos miremos. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. 1 Corintios capítulo 10, verso 11. Sus historias son un ejemplo para mostrarnos cómo mover el corazón de Dios o cómo llevar a un pueblo corrupto a un arrepentimiento real y verídico. Así que fueron estos santos una raza especial porque fueron diferentes a nosotros. Eran estos santos superhombres, amén, con un destino predeterminado, dotados con poderes sobrenaturales desconocidos para nuestra generación. No, mi hermano, no había ninguna diferencia. Como ustedes eran ellos. Lo único que ellos esperaron en Dios, oraron y hasta que Dios no les hablara, no se movían. No tomaban decisiones simplemente porque querían tomarlas. Ellos querían estar seguros que Dios les había hablado. Adora la gloria del Señor en esta hora. El hecho de que estos ejemplos nos revelan un patrón a seguir, por lo tanto debemos de seguirlo para que tengamos la bendición. Estos hombres poseían algo en sus caracteres que causaba que Dios pusiera su mano sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios los escogió para cumplir propósitos. Dios escogió a nuestro hermano Álvaro, a nuestra hermana Marilú para cumplir propósitos. ¿Para qué, iglesia? ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Para cumplir qué? Propósitos. Y Él nos insta a buscar la misma calidad de carácter que la iglesia de hoy necesita. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy inquieto por otra diferencia, amén, entre estos hombres del pasado y la mayoría de los cristianos de hoy en día. Hay una inquietud en mi corazón. Vivimos en la época más perversa de la historia. Ellos vivieron en un tiempo donde el nivel del pecado no estaba tan alto como hoy. Quizás si ellos le tocasen vivir el tiempo de hoy, fueran también como nosotros. Posiblemente eso, porque cuando hay más ataque, es cuando uno debe de prepararse para resistir los ataques y vencer en el nombre del Señor. Pero como quiera que sea, amén, aleluya, en la forma, el panorama que yo veo, yo no estoy mirando si había más pecado o no había más pecado. Lo que quiero decir es que ellos permanecieron en la palabra, confiaron en Dios y no se movieron hasta escuchar la voz de Dios. Óyeme bien, no te muevas hasta escuchar la voz de Dios. No te muevas porque un profetita te puso las manos encima y te dijo que te moviera, que te fuera. Espera siempre en Dios. Él hará. Él tiene lo tuyo. ¿Cuánto adoran al Cordero? No se mueva precipitadamente. No se vaya a la prisa. Espera en Dios. Dios tiene lo tuyo. Dios te va a poner en el lugar correcto porque tú eres la pieza que hace falta en el rompecabezas. Levanta las manos al cielo y adora la gloria del Señor. Nosotros tenemos la cerviz más endurecida que en el tiempo de Israel. Más violentos. Hoy en día hay más violencia que en el tiempo de Noé. Si hubo un tiempo cuando el mundo necesitaba santos de una fe intensa, o si hay un tiempo que hace falta gente así, es ahora. Imagínense que Elías se parezca aquí en el Bronx. Jeremías, Daniel, José, que George esté caminando por el Bronx y el profeta Elías, hey, George, come over here. Did you need some water? Él le dice, Elías, ahora no hay que pedir, ahora vamos a la bodega y compramos una botella de agua. ¿Cuánta lava en el nombre del Señor? Vamos a mirar una cosa. Vamos a hacer una comparanza. Si estos hombres que mencioné y otros más caminaran por Melrose Avenue, estuviera allí por Westchester y San Lorenzo, ¿cómo fuera esto, hermano?
simplemente hombres como nosotros. Yo no veo ninguna diferencia. Eran hombres, dice la palabra, semejantes a nuestras pasiones. Elías no era más hombre que yo. Es más, si Elías se paraba al lado mío, yo soy más hombre que tú. Lo que pasa es que Elías aprendió a temer a Dios. Aprendió a confiar en Dios. ¿Sabe lo que hizo Elías? En una oración que hizo, movió el trono de Dios y entonces descubrió y dijo, ahora sé cómo yo puedo mover a Dios. ¿Cuánto alaban al Cordero en esta hora? Así que la misma forma como oré, que se movió el trono de Dios, ahora yo voy a seguir orando de la misma forma, de la misma manera. Tú no orarás nunca hasta que tú no entiendas que tú mueves a Dios con tus oraciones. ¿Cuánto alaban al Cordero en esta hora? Muchas veces tenemos que cambiar el patrón, la forma, la manera como oramos. La Biblia dice que no recibimos porque no sabemos pedir, porque pedimos para nuestra conveniencia. Pero cuando tú pidas, pide fortaleza, pide poder, pide unción. Olvídese de los carros, olvídese de las casas, olvídate de la novia. ¿Cuánto alaban al Rey que vive? No pierdas tiempo pidiendo por la novia, no pierdas tiempo pidiendo por el novio. Pide por tu vida espiritual primero. Cuando tú pides por tu vida espiritual primero, la novia aparece, el novio aparece. Amén. La vieja encuentra un viejo. ¿Cuánto alaban al Rey que vive? A su nombre damos gloria. Cuando tú esperas y confía en Dios, Dios va a rellenar los espacios vacíos que queden en ti. ¿Estamos o no estamos? Usted quiere ser un tipo de creyente que usted conmueva a Dios. Elías no era un hombre que tenía que repetir la misma oración un montón de veces para que Dios lo oyera. Desde que oraba la primera vez, él sabía que Dios oyó, que Dios escuchó. Y nosotros a veces llevamos años y años, 15, 20 años, con la misma oración, con la misma cosa, con la misma frase. ¿Cuánto alaban al Cordero en esta hora? Dile que está al lado tuyo. Es tiempo que te compre un diccionario y aprenda otras palabras. ¿Cuánto alaban al Rey que vive? Es tiempo que aprenda a hacer una oración más moderada. ¿Cuánto alaban al Cordero en esta hora? Es que no está pidiendo como debe de pedir. Adora la gloria del Señor, aunque sean palabras de campo, aunque sean palabras jíbaras, pero que sean palabras que muevan a Dios, porque a Dios no lo mueve solamente gente letrada o gente eminente. A Dios lo mueve aquel que de corazón se expresa, que se abre ante su presencia, como Esdras, que oraba y el pueblo lo seguía, porque Esdras era un ejemplo. Dale la mano al que está al lado tuyo. ¿Te está gozando con el mensaje del pastor, sí o no? Dios está buscando gente que se esfuercen a conocer el corazón de Dios, porque todavía no lo conocemos todavía. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora es que te conozco. Tanto tiempo. Y Job se dio de cuenta de lo que Dios era de verdad. Caminamos con Dios, mencionamos el nombre de Dios, pero muchos no hemos tenido una experiencia con Dios. Pero cuando tú entiendes a Dios, ¿tú sabes cómo tú puedes entender a Dios? Relacionándote con Él. Dejando la carnalidad, dejando la mundanalidad y siendo un hombre y una mujer espiritual. ¿Por qué Dios levantaría a hombres de profundo quebrantamiento y búsqueda santa en tiempos pasados? Y sin embargo, descuidar de hacer lo mismo hoy. Es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué en el tiempo de antes habían hombres de este calibre? ¿Y por qué en el tiempo de hoy lo que vemos es mucho enanos espirituales? Porque mire cómo Dios le hablaba a esos hombres antes. Lea la Biblia para que usted vea. A mí me da hasta celo de que Dios no me hable como le hablaba a Elías. Pastor, usted es el pastor de esta iglesia y usted dice que Dios no le habla. No, no me habla como Elías. Dios no me habla a mí como Elías, pero me habla como Ismael, que es diferente. ¿Cuánto alaban al Rey que vive? Porque Dios no tiene que hablarte a ti como Elías. Te va a hablar a ti como Giovanni. Dios te va a hablar a ti como Orlando. Dios te va a hablar a ti como la pastora Katy. Dios te va a hablar a ti como lo que tú eres en esta hora. ¿Cuánto alaban al Cordero? No esperes que Dios le hable con el patrón de otro. Dios te va a hablar con el patrón tuyo, porque según tu fe Dios te va a hablar. Según lo que tú crees, tú vas a mover a Dios. Según lo que tú te
apropias es lo que tú vas a alcanzar. Hoy yo siento a Dios en esta hora. Es tiempo de dejar esa flaqueza espiritual. Hay que subir escalones, hay que seguir subiendo, hay que seguir escalando. ¿Cuánto alaban al Rey que vive? No te quedes abajo, sube arriba. No sea creyente de sótano, sea creyente de azotea. ¿Cuánto alaban al Rey que vive? Tú sabes lo que Dios hace. Dios hace de un don nadie un don alguien. ¿Cuánto alaban al Cordero? Dios te saca de lo bajo y te pone sobre peña, para que en la peña tú puedas cantar a medianoche. ¿Cuánto alaban al Cordero? Dios afirma tus pies. Los pies hay que afirmarlos. ¿Cuánto alaban al Rey que vive? Porque cuando tú los afirmas, tú sabes por dónde caminar y tú te cuidas por dónde pisar. Hoy yo siento a Dios en esta hora. A su nombre damos gloria. El caminar mío debe ser el caminar de Dios. Yo no puedo caminar por caminos que yo mismo me trace. Yo tengo que caminar por el camino que Dios me ha trazado. Jesús dijo, yo soy el camino. Por Él es que yo debo de caminar. Es tiempo, dile al que está al lado tuyo, es tiempo salir de ese anonimato. Es tiempo de descubrirnos. Es tiempo que la gente entiendan quiénes somos nosotros. Ya yo me cansé de que la gente diga la iglesia de la esquinita. No, yo no quiero que la gente diga la iglesia de la esquinita. Yo quiero que la gente diga aquella iglesia que impacta, aquella iglesia que es diferente, aquella iglesia que es otra clase. No se parece a la católica, no se parece a los testigos de Jehová. Ahí entran los enfermos y se sanan. Ahí ocurren milagros. Ahí está Dios. Eso es lo que yo quiero. No porque sea bonita, no porque sea grande, sino que se mueva Dios. Y eso es lo que hace falta en los templos, que Dios se mueva. Queremos impactar, pero hasta que nosotros no seamos impactados, no podemos impactar a nadie. En la situación adversa en que vivimos, queremos impactar al mundo, y en vez de impactar, lo que hacemos es que los espantamos. Una cosa es impactar y otra cosa es espantar. Espantamos a las almas. Vienen a los templos y ya nosotros los queremos consagrar. Vienen a los templos y si tú no eres como yo digo, pues tú no puedes estar aquí. Nos olvidamos que el que cambia y transforma es el Espíritu Santo. Nos olvidamos que mis palabras hieren, pero cuando el Espíritu Santo se mete, Él crea cambio. ¿Cuánto alaban al Rey que vive y reina para siempre? ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Hubo un tiempo que lo que se predicaba por los altares era pantalones y pintura. Los pastores no tenían otro mensaje más que predicar, pantalones y pintura. Yo también me metí en ese molde. Y una vez orando el Señor me dijo, tienes que predicar lo que yo te digo que prediques, porque yo soy el que cambio los corazones, yo cambio las vidas. ¿Cuánto alaban al Cordero en esta hora? A ver, pensábamos que predicando pantalones y pintura la gente se iban a convertir, y lo que hacía era que se espantaban. Alaban la gloria de Dios, pero cuando permitimos que el Espíritu Santo bregue y se meta dentro de la gente, la cosa cambia. ¿Cuánto alaban al Cordero? Yo no tengo que decirte a ti a ver qué usar y qué no usar. Tu relación con Dios es la que determina qué clase de creyente tú eres. Amén, le voy a cambiar el mensaje, el tema, le voy a cambiar. El tema es el especial del día. Aquí hay de todo. Adora la gloria del Señor en esta hora. Sí, hermano. Vamos a buscarlo. Amén. Que entren como quieran entrar aquí. Menos desnudo, porque aquí estamos en contra de la pornografía. Y si entra desnudo, lo vestimos. Amén. Yo me quito el gabán y se lo pongo de pantalones. Pero hay que bregar con la gente. La gente está arruinada, están destruida, están desorientados, no saben para dónde ir, no saben qué buscar, no saben a qué iglesia meterse, porque aquí se predica una cosa, allá otra, allá sienten a Dios y allá pues alguien ignorantemente se puso a decir 2 o 3 cositas, lo espantó. Se fue, entró a otra iglesia y allá le dijeron tampoco puede estar aquí. Entonces, ¿dónde voy a estar?
Si es en el templo donde Dios me habla, donde quiera que me meto, me sacan. Así decía Miguel, te recuerdo el testimonio del hermano Miguel. Decía, donde quiera que me metía, me sacaban. Si me metían en un programa de rehabilitación, no me rehabilitaban, me dejaban igual y después me sacaban. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Somos o no somos? ¿Nos vestimos o nos quedamos desnudos? ¿Nos peinamos o nos hacemos rolos? ¿Qué pasa? Aquí bailamos todos y nos rompemos la radiola. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque aquí estamos determinados a que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera. Si tú estás con un corazón abierto para que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera, Él lo va a hacer. Adora a Dios en esta hora. A su nombre damos gloria. Arbitrariamente Dios dejaría a la generación necesitada de la historia sin voces santas. Porque antes cualquier cosa ocurría y aparecía un profeta. ¿Te recuerdas? Lee la Biblia para que tú veas. Aparecía un profeta y hablaba y profetizaba, traía el mensaje de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que un profeta no entra en la casa de Dios? Es más, el ministerio de profeta es uno de los ministerios que están siendo marginados. ¿Tú sabes cuáles son los profetas que se están metiendo dentro de otros templos? Los falsos. Los verdaderos no les creemos. Porque como nos dicen la verdad, queremos seguir actuando bajo el error que estamos y hemos cometido. Entonces viene uno por ahí hablando falsedades y cosas, le creemos. Así que hermano, mire, el ministerio del profeta hace falta en este tiempo más que nunca. ¿Cuánto alaban al Rey que vive? Yo me recuerdo que cuando yo me convertí en Puerto Rico, en un rancho donde guindaban tabaco, allá en San Lorenzo, la capital de Puerto Rico. Allí entraban los profetas de Dios de verdadero. Y cuando aquellos profetas Dios los usaba, mire mi hermano, la gente tenía que caminar derechito. Había una anciana como de 80 años. Todo el mundo en la iglesia le tenía miedo porque esa viejita Dios la usaba tremendamente. Cuando esa viejita el Espíritu Santo la tomaba, la gente hasta se escondían. Pero si el mensaje era para ellos, donde se escondían, iba y los agarraba y los traía al altar. En aquel entonces había muchas reprensiones de parte del Espíritu Santo. Recuerdo que una vez el Espíritu Santo cogió a mi primo que entró con una caneca de ron a la iglesia y se puso a tocar la guitarra con la caneca de ron en los bolsillos. El Espíritu Santo lo cogió en reprensión, lo levantó así de alto y le dio contra el altar, el pico del altar que era de cemento, y le repartió la cabeza. ¿Por qué en este tiempo Dios no hace lo que hacía en aquel entonces? ¿Por qué en este tiempo Dios no hace como en el tiempo de Ananías y Zafira? ¿Me están entendiendo? ¿Por qué Dios ha cambiado? ¿Acaso Dios ha cambiado? Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si Dios castigó a los opresores, a los que hacían lo malo en el momento, amén, cuando vinieron, aleluya, de enterrar al esposo, allí estaba la esposa con su mentira y los jóvenes cogieron y la enterraron en San Raymond Cemetery. ¿Cuánto? La enterraron. Dile que está al lado tuyo, no esperes que te entierren. Dile, no esperes que te entierren. Pero si sigues con tu mentira, te van a enterrar. Adora la gloria del Señor en esta hora. Así es que mire mi hermano, Dios ejecutaba en el mismo momento a la gente. Entonces, ¿qué pasa ahora? La gente hace un poca vergüenza en las iglesias. Cometen adulterio, fornicación, pecado de todo tipo. Y todavía se sigue riendo. Es que el Eclesiastés dice que aunque el hombre haga mal 100 veces, no se preocupe porque el tiempo de tu ejecución va a venir. 100 veces no ha pasado nada, Dios te la ha dejado pasar por alto. Pero ¿qué tal de las 101? Dios tiene un día en que va a ejecutar juicio sobre ti. Bendito sea el nombre de Cristo. Sabemos que Dios no ha cambiado, Él nunca cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, dice Hebreos 13:8. Amén. Él es el mismo de ayer, no cambia. Así que, y servimos al mismo Señor como aquellos hombres de antes también y generaciones de antes también le servían a Dios. Amén. Lo que más me inquieta es que nosotros poseemos algo que aquellos hombres nunca poseyeron, que fue lo que les dije al principio. Tenemos al Espíritu Santo que siempre está con nosotros. Amén. La pregunta para nosotros es: ¿por qué Dios tocó y ungió a estos hombres en particular tan poderosamente? ¿No te da celo a ti de que Dios no te use también así? ¿Por qué sus ministerios fueron capaces de cambiar los destinos aún de naciones completas, enteras?
La Biblia revela que estos hombres eran ¿qué? Hombres y mujeres de otra clase. Dile, es que yo soy diferente. Dile que está al lado tuyo. Dale la mano, dile, yo soy diferente. La razón es porque yo soy diferente. Yo no soy como muchos otros. Yo soy de Dios. Alaba la gloria del Señor en esta hora. ¿Por qué Dios hizo esto con Esdras? Había cientos de escribas en el tiempo de Esdras, mas sin embargo Dios escoge a Esdras. Alaba la gloria de Dios. Todos ellos tenían el mismo llamado a estudiar y a exponer la palabra de Dios al pueblo. ¿Qué separó a Esdras de los otros? Pregunta, yo tengo un montón de preguntas aquí. ¿Qué separó a Esdras de los otros? ¿Qué hizo que el Señor pusiera su mano sobre este hombre y le diera responsabilidad sobre 50,000 personas para reedificar la ciudad caída de Jerusalén? Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Él quería conocer más de Dios. La gente hoy en día quiere conocer más de Nintendo, más de PlayStation. La gente quiere conocer más de otras cosas, pero muchos no quieren conocer más de Dios. ¿Cuántos quieren conocer de Dios? Amén. Dios le dijo, tú vas a guiar 50,000 personas al arrepentimiento y hacer mi obra. Y para hacer eso vas a necesitar poder, fuerza, pureza y autoridad. Son 4 cosas: poder, fuerza, pureza y autoridad. Sin embargo, esto solo viene conociendo y obedeciendo a la Biblia. ¿Cómo es que solamente viene poder, fuerza, pureza y autoridad espiritual? Conociendo la Biblia, la palabra de Dios. Lo que muchos no queremos leer. La cargamos, pero no la leemos. Nos quieren ver con Biblia, pero no la leemos. Ni vivimos lo que dice. Mucho antes que Dios pusiera su mano sobre Esdras, este hombre era diligente en escudriñar las Escrituras. Él no se ocupaba en otra cosa, sino en escudriñar la palabra de Dios. No tenemos revelación de parte de Dios hasta que no saquemos ese corazón salvaje. ¿Sabe por qué este hombre era diligente en escudriñar la palabra? Él permitió ser examinado, él permitió ser lavado por la palabra y limpiado de toda inmundicia de cuerpo y de espíritu. Tenemos que tener una limpieza general. Como resultado, ¿qué pasó? Dios vio en Esdras a un hombre que estaba saturado de la palabra. ¿Cómo estaba Esdras? ¿Y cómo está usted? Esdras tenía hambre de las Escrituras y se regocijaba en ellas. ¿Qué pasó con Esdras? ¿Tenía hambre de qué? De las Escrituras. Adora a Dios, pero la palabra hay que comérsela. Lo que yo le decía a la clase hoy, esa palabra nos alimenta. Según tú comes todos los días arroz, habichuelas y pernil y pollo, lo que sea, para alimentarte y tener fuerza, la palabra espiritualmente te fortalece. Por eso que hay gente desnutrida en la casa de Dios, porque no conoce la palabra. Como dijo ahorita, caminan con la Biblia, pero no conocen lo que hay en la Biblia. Relaciónate con la palabra, con lo que está adentro, con lo que está escrito adentro, para que tú veas que algo va a pasar. Adora la gloria de Dios. Dale un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esdras permitió que la palabra preparara su corazón para él poder entender a Dios. Si tú no preparas tu corazón con la palabra, tú no puedes entender a Dios. Porque cada vez que la palabra se predica, tu corazón, si entiende a Dios, la va a entender también. ¿Cuánto alaban al Rey que vive? Recuerda que tu espíritu y el espíritu va unido al espíritu, no en la carne. ¿Cuánto alaban al Rey que vive? La carne no entiende el espíritu al espíritu. Vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Lo carnal aquí no funciona. Aquí tiene que ser por el espíritu. Por eso es que estos hombres eran de otra clase, porque estaban sincronizados con el espíritu. Adora a Dios en esta hora, su nombre. Gloria a Dios. Como Esdras, también David era un hombre de otra clase. Jeremías era un hombre de otra clase. José era un hombre de otra clase. Y si seguimos hablando por ahí, podemos predicar una serie de mensajes de hombres de otra clase. Y como Esdras, también David saturó su corazón con la palabra de Dios. Dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gloria a Dios. David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Oh, cuánto amo yo tu ley. La ley aquí se refiere a la palabra.
Todo el día en ella yo medito. Usted medita todo el día en la palabra. Levante la mano aquí los que meditan en la palabra todo el día. O está meditando en el novio o en la novia. Ay, ¿dónde estará ella ahora? Y entonces se recuerda toda la canción de José Luis Perales. ¿Y cómo es él? ¿Y qué hago con el paraguas? ¿Qué están haciendo ahora? Y si está hablando con otro, pensando. ¿Y por qué no piensa en Dios? Cuando tú te acuestas pensando en Dios. Pero cuando no porque yo quiera ser mejor que nadie aquí, pero cuando yo me acuesto, le digo a mi esposa, shut up. I'm thinking Jesus now. Estoy pensando en Dios ahora. Y ella me abre, a ver si yo ni caso le hago porque estoy meditando. Yo cuando me voy a acostar, yo casi siempre me acuesto mirando para arriba, boca arriba, pensando en Dios. Y así me duermo todo el tiempo. 37 años voy a seguir pensando en ella, pienso en Dios. Alaba la gloria de Dios. Amén. ¿Dónde estará? ¿Por qué no vino aquí? Olvídese de eso. Hay que empezar en Dios. A su nombre damos gloria. Cristo vive y reina para siempre. Dale la mano que está a tu lado y el pastor tiene razón. Esdras dice que publicó ayuno para afligirse, para humillarse delante de Dios, para solicitar delante de Él camino derecho. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando tú estás indeciso, pregúntele a Dios. Dios tiene contesta para todas nuestras preguntas. A estas alturas, Esdras guiando a la congregación de vuelta a Jerusalén, porque en Jerusalén tenían que llegar al lugar donde estaban los escombros. El camino iba a ser peligroso, lleno de ladrones, rateros, asesinos. Así que el rey de Persia ofreció enviar una tropa para que fueran con ellos, pero Esdras no aceptó esa oferta. En cambio, Esdras dijo, él testificó al rey y le dijo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Capítulo 8, verso 22 del libro de Esdras. La respuesta de Esdras nos dice varias cosas sobre la forma de pensamiento, en otras palabras, de un hombre de otra clase. Primero, Esdras confirma otra vez que la mano de Dios no solo estaba sobre unos pocos destinados. El Señor extiende su toque a los que determinan buscarle, a los que experimentan leyendo la palabra, buscando la palabra. Por eso es que él dice que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. La mano de Dios es para bien sobre Albert,